Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es Jessica, tengo 34 años y lo que voy a contarles hoy cambió mi vida para siempre. Fue en una cena de Navidad, rodeada de toda mi familia política, cuando mi esposo se puso de pie con su copa de vino en la mano y dijo frente a todos: "No eres nada sin mí". Las risas nerviosas llenaron el comedor. Yo sentí que el piso se abría bajo mis pies, pero minutos después, cuando el notario que mi suegra había invitado para hacer el anuncio de la herencia leyó los documentos, el silencio fue absoluto. Todo, absolutamente todo, estaba solo a mi nombre. Déjenme llevarlos un año atrás, cuando mi vida era completamente diferente, cuando todavía creía en el cuento de hadas del matrimonio perfecto y la familia unida, cuando todavía era lo suficientemente ingenua como para pensar que la bondad siempre es recompensada y que la lealtad es un camino de dos vías. Yo trabajaba como gerente de recursos humanos en una empresa mediana de tecnología. No era un trabajo glamoroso, pero me gustaba. Me levantaba cada mañana a las 6, preparaba el desayuno para mi esposo Tomás Aguirre y para mí, y salía de casa sintiéndome útil, productiva, viva. Tomás trabajaba en el negocio familiar, una cadena de ferreterías que su padre había construido desde cero y que ahora manejaban él y su hermano mayor, un hombre llamado Rubén Aguirre, que siempre me había tratado con una condescendencia que rozaba el desprecio. La verdad es que yo nunca encajé del todo en la familia Aguirre. Venía de un origen humilde. Mi madre había trabajado toda su vida como costurera y mi padre había fallecido cuando yo tenía 15 años, dejándonos con deudas que tardamos años en pagar. Pero mi tía Luz María, la hermana menor de mi madre, era diferente. Ella se había casado con un empresario español y vivía en Madrid, en un mundo que para nosotras era casi de fantasía. Cuando yo tenía 18 años, mi tía me ofreció irme a vivir con ella para estudiar. Me dijo que tenía contactos, que podía conseguirme una beca, que España me abriría puertas que México nunca podría. Pero yo, tonta de mí, estaba enamorada de Tomás desde la preparatoria. Rechacé la oferta. Le dije a mi tía que mi lugar estaba aquí, con el hombre que amaba, construyendo una vida juntos. Mi tía nunca me lo reprochó. Al contrario, siempre mantuvo el contacto. Me llamaba cada mes, me preguntaba cómo estaba, me contaba de sus viajes y sus inversiones. Porque mi tía Luz María no solo se había casado bien, también había resultado tener un talento natural para los negocios. Después de que su esposo falleciera hace 5 años, ella tomó las riendas del imperio que habían construido juntos: propiedades en 3 países, inversiones en tecnología, una cadena de hoteles boutique. Y yo era su única sobrina, la hija que nunca tuvo. Pero en mi matrimonio con Tomás, yo nunca hablaba mucho de mi tía. Primero, porque la familia Aguirre tenía esa actitud de superioridad que hace que cualquier mención de éxito ajeno suene a presunción. Segundo, porque yo quería que me valoraran por lo que yo era, no por las conexiones que pudiera tener. Y tercero, francamente, porque nadie nunca me preguntó. Para ellos yo era simplemente la esposa de Tomás, la nuera que había tenido la suerte de casarse con un Aguirre. Las cenas familiares de los Aguirre eran un ritual sagrado. Cada domingo, sin falta, nos reuníamos en la casa de mi suegra, doña Elvira Aguirre de Aguirre, una mujer de 68 años con el cabello perfectamente teñido de caoba y una habilidad asombrosa para hacer sentir a las personas que estaban en deuda con ella. La casa era grande, ostentosa incluso, con muebles de caoba oscura y cortinas de terciopelo que bloqueaban cualquier rayo de sol que osara entrar. Ahí nos reuníamos Tomás y yo, Rubén y su esposa Karina, y los 2 hijos de ellos, adolescentes malcriados que pasaban las cenas pegados a sus teléfonos. Yo siempre llevaba algo: un postre, una ensalada, flores para la mesa. Karina nunca llevaba nada, pero nadie parecía notarlo. Ella era la esposa del hijo mayor, la madre de los únicos nietos y por lo tanto
intocable. Durante esas cenas, los hombres hablaban de negocios mientras las mujeres recogíamos la mesa. Yo intentaba participar en las conversaciones sobre las ferreterías, sobre proveedores y márgenes de ganancia, pero Rubén siempre me interrumpía con una sonrisa condescendiente. «Ay, Jessica, esto es muy técnico para ti. Mejor ayuda a mi mamá con el café». Y Tomás, mi esposo, el hombre que se suponía debía defenderme, simplemente se reía y cambiaba de tema. Yo me tragaba la humillación, me levantaba de la mesa y me iba a la cocina, donde doña Elvira me daba órdenes como si yo fuera la sirvienta. «Jessica, lava estos platos. Jessica, prepara más café. Jessica, no uses esa taza, es de la vajilla buena». Karina, mientras tanto, se quedaba en la sala, hojeando revistas de moda y tomando vino. ¿Has tenido una suegra así? Una que te hace sentir que nunca serás suficiente, que cada cosa que haces está mal, que tu presencia es tolerada pero no celebrada. Yo pasé 6 años de mi matrimonio tratando de ganarme el cariño de doña Elvira. Le compraba regalos en su cumpleaños, la llamaba para preguntarle cómo estaba. Me ofrecía a acompañarla al médico. Nada funcionaba. Para ella yo siempre sería la chica pobre que había atrapado a su hijo menor, la que no venía de familia de abolengo, la que trabajaba porque tenía que y no porque quisiera. En cambio, Karina, cuya familia tenía apenas un poco más de dinero que la mía, era tratada como una princesa. Supongo que ser la madre de los nietos te da ciertos privilegios. Pero lo que realmente dolía no era el trato de mi suegra, era la indiferencia de Tomás. Cuando nos conocimos, él era diferente. O al menos yo creía que lo era. Me buscaba después de clases, me escribía cartas, me decía que yo era especial, que era diferente a todas las chicas que conocía. Me prometió que construiríamos una vida juntos, que seríamos un equipo, y durante los primeros años de nuestro matrimonio, yo me aferré a esa promesa. Trabajaba largas horas, ahorraba cada peso que podía, cocinaba, limpiaba, planchaba sus camisas. Cuando Tomás llegaba a casa estresado por problemas en las ferreterías, yo lo escuchaba, le daba consejos, lo animaba. Cuando tuvo problemas con un proveedor que lo estaba estafando, yo usé mis contactos en mi trabajo para ayudarlo a tratar a encontrar uno mejor. Cuando Rubén lo humilló frente a su padre por un error en un pedido, yo pasé toda la noche ayudándolo a preparar una presentación para demostrar que él también era capaz. Pero con el paso de los años, algo cambió. O quizás nada cambió, y yo simplemente empecé a ver lo que siempre había estado ahí. Tomás comenzó a llegar más tarde a casa. Primero eran reuniones de negocios, luego cenas con clientes, luego salidas con amigos que yo nunca había conocido. Cuando yo le preguntaba, él se molestaba. «¿Ahora me vas a controlar? ¿No puedo tener mi propia vida?». Yo me disculpaba, me sentía culpable por ser controladora y dejaba de preguntar. Las conversaciones en casa se volvieron superficiales. Ya no me preguntaba cómo me había ido en el trabajo. Ya no me pedía consejos. Ya no me miraba como antes. Y en las cenas familiares comenzó a hacer comentarios, pequeños al principio, casi imperceptibles. Jessica no entiende mucho de esto. Jessica viene de un mundo diferente. Jessica es más de recursos humanos, no de números. Comentarios que me hacían sentir pequeña, ignorante, fuera de lugar. Yo intenté hablar con él. Una noche, después de una cena particularmente difícil donde Rubén había hecho un chiste sobre mi falta de pedigrí, le dije a Tomás que me sentía irrespetada. Él suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa. «Eres muy sensible, Jessica. Rubén solo estaba bromeando. Además, es cierto que vienes de un origen diferente. No tiene nada de malo, pero es la realidad». Yo me quedé callada. ¿Qué podía decir? Él había convertido mi origen humilde en una debilidad, en algo de lo que avergonzarse. Y lo peor es que empecé a creerlo. Empecé a pensar que tal vez yo era el problema, que tal vez yo no era suficiente para los Aguirre, que tal vez debía estar agradecida de que me hubieran aceptado en su familia. Mientras tanto, mi tía Luz María seguía llamándome. Cada vez que hablábamos, ella me preguntaba cómo estaba realmente.
No con la pregunta superficial de cortesía, sino con esa forma de preguntar que tienen las personas que genuinamente se preocupan. Yo siempre le decía que todo estaba bien. No quería preocuparla. No quería admitir que mi matrimonio se estaba desmoronando. Pero mi tía era perceptiva. En una de nuestras llamadas, unos 8 meses antes de la cena de Navidad, ella me dijo algo que no olvidaré nunca. Jessica, mi amor, quiero que sepas algo. He estado reorganizando mis asuntos legales y financieros. Tú eres mi única heredera. Todo lo que tengo será tuyo algún día, pero no quiero que lo sepas solo cuando yo muera. Quiero que lo sepas ahora, para que nunca olvides tu valor, para que nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Yo me quedé sin palabras. Mi tía tenía propiedades valuadas en millones de euros, inversiones que generaban ingresos pasivos que superaban lo que las ferreterías Aguirre ganaban en un año. Y todo eso sería mío. Pero ella me hizo prometer algo. No se lo digas a nadie todavía, mi amor. Ni siquiera a Tomás. Quiero ver cómo te tratan cuando creen que no tienes nada. Las personas muestran su verdadero rostro cuando piensan que no hay consecuencias. Yo le prometí que guardaría el secreto. Parte de mí pensó que era una prueba innecesaria, que Tomás me amaba por quien yo era, no por lo que tenía. Pero otra parte de mí, una parte que estaba cansada de ser invisible, decidió seguir su consejo. 2 meses después de esa llamada, mi tía vino a México. Dijo que tenía negocios que atender, inversiones que revisar. Se quedó en un hotel de 5 estrellas en Polanco y me invitó a cenar. Yo le conté todo. Le conté sobre las humillaciones en las cenas familiares, sobre los comentarios de Tomás, sobre cómo me sentía cada vez más pequeña en mi propio matrimonio. Mi tía me escuchó en silencio, con esa calma que tienen las personas que han vivido lo suficiente para no sorprenderse por la crueldad humana. Cuando terminé, ella tomó mi mano y me dijo: Jessica, te voy a dar algo más valioso que dinero. Te voy a dar opciones. A partir de mañana, todo lo que tengo estará legalmente a tu nombre. No cuando yo muera. Ahora. Los abogados ya tienen los documentos listos. Solo necesito que los firmes. Yo no podía creerlo. Le pregunté por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanto? Ella sonrió con una tristeza que no le había visto antes. Porque yo también estuve casada con un hombre que me hacía sentir pequeña. Y cuando él murió, descubrí que yo había sido la que sostenía todo desde el principio. Pero perdí años sintiéndome menos de lo que era. No quiero eso para ti. Quiero que sepas tu valor. Y si algún día decides que ya no quieres estar en ese matrimonio, quiero que tengas los medios para salir con la cabeza en alto. Al día siguiente firmé los documentos. Propiedades en Madrid, Barcelona y Ciudad de México, inversiones en fondos internacionales, acciones en empresas tecnológicas, una cuenta bancaria con más ceros de los que había visto en mi vida. Todo a mi nombre, y nadie lo sabía. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en Meeting Jesus. Esto. Los meses siguientes fueron extraños. Yo seguía siendo la misma Jessica en apariencia. Me levantaba, iba a trabajar, volvía a casa, asistía a las cenas familiares. Pero algo había cambiado dentro de mí. Cada vez que Rubén hacía un comentario despectivo, yo pensaba en las propiedades que tenía a mi nombre. Cada vez que doña Elvira me trataba como sirvienta, yo pensaba en la cuenta bancaria que podía comprar su casa 10 veces. Cada vez que Tomás me ignoraba o me menospreciaba, yo pensaba en que tenía el poder de cambiar mi vida en cualquier momento. No era venganza lo que sentía, era algo más profundo. Era la certeza de que yo valía, de que yo era alguien, con o sin ellos. Pero yo no planeaba hacer nada con esa información. Honestamente, yo todavía tenía la esperanza de que las cosas mejoraran, de que Tomás recordara por qué se había enamorado de mí, de que su familia finalmente me aceptara. Yo no quería usar mi nuevo poder, solo quería que me vieran, que me valoraran. Qué ingenua fui, porque lo que no sabía era que la familia Aguirre estaba planeando algo que cambiaría todo. Fue a mediados de noviembre cuando empecé a notar que algo extraño estaba pasando.
Tomás llegaba a casa con una sonrisa que no había visto en meses. Hablaba por teléfono en voz baja y colgaba rápidamente cuando yo entraba a la habitación. Rubén y él pasaban más tiempo juntos. Tenían reuniones que antes no tenían. Y doña Elvira, que normalmente era fría conmigo, de repente empezó a ser casi amable. Me preguntaba cómo estaba, me ofrecía café, incluso me pidió mi opinión sobre el menú de la cena de Navidad. Yo debí sospechar. Debí darme cuenta de que algo estaba mal. Pero yo, tonta de mí, pensé que finalmente estaban empezando a aceptarme. La verdad salió a la luz una semana antes de Navidad. Yo había olvidado mi teléfono en casa y volví temprano del trabajo para recogerlo. Cuando entré, escuché voces en la sala. Tomás estaba hablando con Rubén. Me quedé en el pasillo, sin querer interrumpir, y entonces escuché algo que me heló la sangre. «Ya está todo arreglado», decía Rubén. «Mamá va a anunciar en la cena de Navidad que nos deja todo a nosotros dos. Las ferreterías, la casa, las inversiones, todo». Tomás se rió. «¿Y Jessica?», preguntó. La risa de Rubén fue cruel. «Jessica, por favor, hermano, ella no tiene derecho a nada. No es sangre Aguirre. Mamá ya habló con el abogado. Tú recibirás tu parte, pero con la condición de que si algún día te divorcias, ella no toque ni un peso. Mamá quiere proteger el patrimonio familiar». Yo sentí que el piso se movía bajo mis pies. Tomás, mi esposo, el hombre con quien había compartido 6 años de mi vida, respondió: «Perfecto. Honestamente, últimamente he estado pensando que tal vez cometí un error al casarme con ella. No encaja en nuestro mundo. Es demasiado simple». Rubén se rió de nuevo. «Pues úsala mientras te sirva, hermano. Y cuando ya no, pues la dejas y buscas algo mejor. Una mujer de nuestra clase». Yo no esperé a escuchar más. Salí de la casa en silencio, con el corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Me subí a mi coche y manejé sin rumbo durante horas. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Y entonces, cuando el dolor se convirtió en algo más frío, más calculado, tomé mi teléfono y llamé a mi tía. «Tía Luz María», le dije con una voz que no reconocí como mía. «Necesito que vengas a México para Navidad y necesito que traigas al notario». Mi tía no hizo preguntas, solo dijo: «Estaré ahí, mi amor. Es hora de que muestres quién eres realmente». Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que actuar como si nada hubiera pasado. Tuve que sonreír cuando Tomás me hablaba. Tuve que asentir cuando doña Elvira me daba órdenes. Tuve que soportar las miradas condescendientes de Rubén y Karina. Pero por dentro yo estaba planeando. No venganza, justicia. Yo no iba a gritarles ni a insultarles. Simplemente iba a mostrarles la verdad. La verdad de quién era yo realmente. La verdad de que nunca debieron subestimarme. La mañana de Navidad amaneció fría y gris. Yo me levanté temprano, me arreglé con cuidado. Me puse un vestido azul marino, elegante pero discreto. Me maquillé, me peiné, me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la Jessica insegura que había sido. Era alguien diferente, alguien que sabía su valor, alguien que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Tomás me miró extrañado cuando bajé las escaleras. «Te ves diferente», dijo. Yo solo sonreí. «Es Navidad», respondí. «Quería verme bien». Él asintió, distraído, y volvió a su teléfono. Llegamos a casa de doña Elvira a las 2 de la tarde. La casa estaba decorada con luces y guirnaldas. El árbol de Navidad brillaba en la esquina de la sala y el olor a pavo asado llenaba el aire. Todo parecía perfecto, una escena de postal navideña. Pero yo sabía lo que venía. Rubén y Karina ya estaban ahí, con sus hijos. Mi suegra nos recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Jessica, querida», dijo con una dulzura falsa. «Qué gusto que estés aquí». Yo le devolví la sonrisa. «Gracias por invitarme, doña Elvira. Es un honor estar aquí». Si ella notó el sarcasmo en mi voz, no lo demostró. La cena transcurrió con normalidad al principio. Comimos, bebimos vino, intercambiamos regalos.
Yo le había comprado a doña Elvira un chal de cachemira. Ella lo abrió, lo miró brevemente y dijo: «Qué lindo, Jessica. Gracias». Luego lo dejó a un lado y abrió el regalo de Karina, una botella de perfume francés que probablemente costó 3 veces más que mi chal. Oh, Karina, qué detalle tan hermoso. Siempre sabes lo que me gusta. Yo solo sonreí y bebí mi vino. Ya nada de eso me afectaba. Yo sabía lo que venía. Después de la cena, cuando estábamos tomando café y comiendo postre, doña Elvira se puso de pie y golpeó suavemente su copa con una cuchara. «Familia», dijo con voz solemne, «quiero aprovechar esta noche especial para hacer un anuncio importante». Todos guardaron silencio. Rubén y Tomás intercambiaron miradas cómplices. Yo mantuve mi rostro neutral. «Como saben», continuó doña Elvira, «he estado pensando mucho en el futuro de nuestra familia, en el legado que mi esposo, que en paz descanse, construyó con tanto esfuerzo. Y he decidido que es momento de asegurar que ese legado permanezca en manos de quienes realmente lo valoran y lo merecen». Hizo una pausa dramática. Yo podía ver la emoción apenas contenida en los rostros de Rubén y Tomás. «Por eso», dijo doña Elvira, «he decidido que las ferreterías, esta casa y todas mis inversiones serán heredadas por mis 2 hijos, Rubén y Tomás, a partes iguales». Rubén sonrió ampliamente. Karina aplaudió. Y entonces doña Elvira me miró directamente. «Por supuesto», añadió con una sonrisa que pretendía ser amable pero que era pura crueldad. «Esto es un asunto de familia, de sangre Aguirre. Estoy segura de que entiendes, Jessica, que esto no tiene nada que ver contigo». El silencio que siguió fue denso. Todos me miraban esperando mi reacción. Yo solo asentí lentamente. «Por supuesto, doña Elvira, entiendo perfectamente». Ella pareció aliviada. Tomás me miró con algo parecido a la lástima. Y entonces él se puso de pie con su copa de vino en la mano. «Quiero hacer un brindis», dijo. Su voz tenía ese tono de superioridad que yo había aprendido a odiar. «Por la familia Aguirre, por el legado de mi padre y por saber reconocer quién realmente pertenece a este círculo y quién no». Me miró directamente. «Jessica», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, «tú has sido una buena esposa en muchos sentidos. Has cocinado, has limpiado, has estado ahí. Pero seamos honestos». Hizo una pausa, saboreando el momento. «No eres nada sin mí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Rubén se rió. Karina ocultó una sonrisa detrás de su copa. Doña Elvira asintió con aprobación. Y yo simplemente me quedé sentada, mirando a mi esposo, el hombre que había prometido amarme en las buenas y en las malas, el hombre que acababa de humillarme frente a toda su familia en Navidad. Sentí muchas cosas en ese momento. Dolor, sí, traición, por supuesto, pero sobre todo sentí una calma fría, una certeza absoluta de que este matrimonio había terminado y de que ellos estaban a punto de descubrir quién era yo realmente. Me puse de pie lentamente. Todos me miraron esperando que llorara, que gritara, que saliera corriendo, pero yo solo sonreí. «Tienes razón, Tomás», dije con una voz tranquila. «Tienes toda la razón». Él pareció confundido. «Yo no soy nada sin ti, sin esta familia, sin el apellido Aguirre». Hice una pausa. «O al menos eso es lo que ustedes creen». Doña Elvira frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?». Yo saqué mi teléfono y escribí un mensaje rápido. «Quiero decir que hay alguien que quiero que conozcan. Alguien que debí presentarles hace mucho tiempo, pero que ustedes nunca se molestaron en preguntar por ella». En ese momento el timbre sonó. Doña Elvira miró hacia la puerta confundida. «¿Quién puede ser a estas horas?». Yo me levanté y fui a abrir. En la puerta estaba mi tía Luz María, elegante como siempre, con un abrigo de lana italiana y un portafolio de cuero en la mano. A su lado estaba el notario, un hombre mayor de aspecto serio. «Buenas noches», dijo mi tía con una sonrisa. «Lamento la intrusión. Mi nombre es Luz María Sandoval de Montero
Soy la tía de Jessica y tengo algunos documentos que creo que les interesará ver. Entraron a la sala. La familia Aguirre los miraba con una mezcla de confusión y molestia. Disculpe, dijo doña Elvira con su voz más autoritaria. Esto es una reunión familiar privada. No sé quién es usted, pero... Mi tía la interrumpió con una sonrisa cortés pero firme. Oh, lo sé perfectamente, señora Aguirre. Y precisamente por eso estoy aquí. Verá, ustedes acaban de hacer un anuncio sobre herencias y patrimonios. Y resulta que yo también tengo un anuncio que hacer. El notario abrió su portafolio y sacó varios documentos. Mi nombre es Joaquín Ferreira, dijo con voz profesional. Soy notario público certificado y estoy aquí para dar fe de la transferencia legal de propiedades que se realizó hace 6 meses entre la señora Luz María Sandoval de Montero y su sobrina Jessica. El silencio que siguió fue absoluto. Tomás me miró con los ojos muy abiertos. Rubén dejó de sonreír. Doña Elvira se puso pálida. Transferencia de propiedades, repitió Karina con voz débil. Mi tía asintió. Así es. Hace 6 meses decidí transferir todos mis bienes a mi sobrina Jessica. Propiedades en Madrid, Barcelona y Ciudad de México. Inversiones en fondos internacionales. Acciones en empresas de tecnología. Una cartera financiera valuada en aproximadamente 32 millones de euros. Hizo una pausa. O, si prefieren, unos 600 millones de pesos mexicanos. La copa de vino de Tomás se resbaló de su mano y se estrelló contra el piso. Nadie se movió para recogerla. Todos me miraban como si me hubieran visto por primera vez. El notario continuó leyendo de los documentos. Entre las propiedades transferidas se encuentran un edificio de apartamentos de lujo en el distrito de Salamanca, en Madrid, valuado en 8 millones de euros. Una villa en la costa de Barcelona, valuada en 5 millones de euros. Un penthouse en Polanco, Ciudad de México, valuado en 3 millones de euros. Además de inversiones diversificadas en fondos de capital privado, acciones tecnológicas y bonos gubernamentales que generan un ingreso pasivo anual de aproximadamente 1.200.000 euros. Rubén se había puesto de pie. Su rostro estaba rojo. Esto es ridículo, dijo con voz temblorosa. ¿Cómo sabemos que esto es real? Cualquiera puede falsificar documentos. El notario lo miró con frialdad profesional. Señor Aguirre, estos documentos están debidamente registrados ante las autoridades fiscales de España, México y la Unión Europea. Cada propiedad tiene su escritura correspondiente, cada inversión su certificado. Si desea verificarlo, puedo proporcionarle los números de folio para que los consulte personalmente. Rubén se dejó caer en su silla, sin palabras. Doña Elvira me miraba con una expresión que nunca había visto en ella. Era una mezcla de shock, incredulidad y algo más. Miedo, tal vez. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó con voz débil. Yo la miré directamente a los ojos. Porque nadie me preguntó, doña Elvira. En 6 años de matrimonio, nadie en esta familia me preguntó nunca sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis orígenes, más allá de asumir que eran humildes y por lo tanto insignificantes. Ustedes decidieron quién era yo sin conocerme. Decidieron que yo era menos que ustedes, que yo era la afortunada de estar aquí. Y yo los dejé creer eso porque pensé que el amor y la familia eran más importantes que el dinero o el estatus. Me volví hacia Tomás. Él me miraba con la boca abierta, como si estuviera viendo a un fantasma. Tomás, dije con una voz que ya no temblaba. Hace una semana escuché tu conversación con Rubén. Sé que tu madre planea dejarte tu herencia con la condición de que si nos divorciamos, yo no reciba nada. Sé que has estado pensando que cometiste un error al casarte conmigo, que soy demasiado simple para tu mundo. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro. Así que déjame ahorrarte el problema. Quiero el divorcio. Y no te preocupes, no voy a tocar ni un peso de tu preciosa herencia familiar. No lo necesito. Mi tía sonrió y sacó otro documento. De hecho, dijo, ya hemos iniciado los trámites. Los papeles de divorcio están listos. Solo necesitan tu firma, Tomás. Y para que quede claro, Jessica está renunciando a cualquier reclamo sobre los bienes de la familia Aguirre. No queremos nada de ustedes.
El notario añadió: sin embargo, debo informarles que la señora Jessica tiene derecho a reclamar una compensación por los años de matrimonio según la ley mexicana, pero ella ha decidido no hacerlo. Es una decisión extraordinariamente generosa de su parte. Karina fue la primera en recuperar la voz. «Pero entonces, ¿por qué trabajabas?», preguntó con genuina confusión. «Si tenías todo ese dinero, ¿por qué seguías trabajando en ese empleo normal?». Yo me volví hacia ella. «Porque me gustaba mi trabajo, Karina. Porque encontraba satisfacción en construir algo por mí misma. Porque el dinero no define quién soy, algo que claramente ustedes nunca entendieron». Rubén intentó recuperar algo de compostura. «Bueno, esto cambia las cosas, ¿no? Quiero decir, Jessica, tal vez hemos sido un poco duros contigo, pero…». Yo levanté una mano para detenerlo. «No, Rubén, esto no cambia nada. Ustedes mostraron quiénes son realmente, y yo ya tomé mi decisión». Tomás finalmente encontró su voz. «Jessica, espera. Podemos hablar de esto. Yo no sabía». «Si hubiera sabido…». Lo interrumpí. «¿Si hubiera sabido qué, Tomás? Si hubiera sabido que tenía dinero, ¿me habrías tratado mejor? ¿Me habrías respetado más? ¿Me habrías defendido cuando tu familia me humillaba? Eso solo prueba mi punto. Ustedes solo valoran a las personas por lo que tienen, no por lo que son». Él intentó acercarse a mí, pero yo di un paso atrás. «No», dije firmemente. «Se acabó. Me voy de aquí esta noche. Mis cosas ya están empacadas. Los abogados te contactarán para finalizar el divorcio». Doña Elvira finalmente reaccionó. Se puso de pie, temblando de rabia o de shock. No estaba segura. «Esto es inaceptable», dijo con voz temblorosa. «Vienes a mi casa, en Navidad, y…». Mi tía la interrumpió con una voz que, aunque cortés, no admitía réplica. «Señora Aguirre, con todo respeto, usted fue quien decidió usar esta noche para humillar a mi sobrina. Usted fue quien orquestó este pequeño teatro para hacerla sentir que no valía nada. Nosotros solo estamos respondiendo con la verdad. Y la verdad es que Jessica vale mucho más de lo que ustedes jamás podrán comprender». Me volví hacia la familia por última vez. «Quiero que sepan algo», dije. «Durante estos 6 años, yo realmente los quise. Intenté ser parte de esta familia. Trabajé duro para ganarme su respeto, pero ustedes nunca me dieron una oportunidad real. Siempre fui la extraña, la que no pertenecía. Y ¿saben qué es lo más triste? Que si alguna vez me hubieran tratado con respeto, con amor genuino, yo habría compartido todo esto con ustedes. Habría ayudado a expandir las ferreterías. Habría usado mis conexiones para beneficiar a la familia. Porque así soy yo. Pero ustedes eligieron la crueldad y ahora vivirán con las consecuencias». Tomás cayó de rodillas. Literalmente, se arrodilló frente a mí con lágrimas en los ojos. «Jessica, por favor. Lo siento. Fui un idiota. Fui un completo idiota. Dame otra oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Yo te amo». Yo lo miré desde arriba y por primera vez en años no sentí nada. Ni amor, ni odio, ni siquiera lástima. Solo indiferencia. «No, Tomás», dije suavemente. «Tú no me amas. Nunca me amaste. Amabas la idea de tener una esposa que te admirara, que te sirviera, que te hiciera sentir superior. Pero esa mujer ya no existe. Y el hombre que yo creí que eras probablemente nunca existió». Salí de esa casa con mi tía y el notario. Detrás de mí podía escuchar gritos, llantos, acusaciones, pero yo no miré atrás. Subí al coche de mi tía y mientras nos alejábamos sentí algo que no había sentido en años: libertad, paz, la certeza de que había tomado la decisión correcta. Mi tía tomó mi mano. «Estoy orgullosa de ti», me dijo. «Sé que esto fue difícil». Yo asentí, con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero eran lágrimas de alivio, no de tristeza. «Gracias», le dije. «Gracias por darme las herramientas para liberarme. Gracias por enseñarme mi valor». Los días siguientes fueron un torbellino. Tomás intentó contactarme docenas de veces. Llamadas, mensajes, correos electrónicos, todos diciendo lo mismo, que lo sentía, que había cometido un error, que me amaba.
Pero yo no respondí ninguno. Los abogados manejaron todo. El divorcio se procesó rápidamente porque yo no pedí nada y porque honestamente Tomás no tenía bases para oponerse. Doña Elvira intentó contactar a mi tía, ofreciendo disculpas, sugiriendo que podíamos trabajar juntas en proyectos de inversión. Mi tía rechazó todas sus propuestas. La señora Aguirre me dijo, solo está interesada ahora porque vio el dinero. Ese tipo de persona nunca cambia realmente. Rubén tuvo problemas en las ferreterías. Resulta que muchos de los contactos que él presumía como suyos, en realidad eran míos. Proveedores a los que yo había ayudado a Tomás a encontrar, clientes que yo había referido. Cuando se corrió la voz de que yo ya no estaba con la familia Aguirre, varios de esos contactos decidieron llevar su negocio a otra parte. No porque yo se los pidiera, sino porque ellos mismos habían visto cómo me trataban y no querían asociarse con ese tipo de personas. Las ferreterías no quebraron, pero sus ganancias cayeron significativamente. Escuché por ahí que Rubén tuvo que vender uno de sus coches de lujo para cubrir gastos. No sentí satisfacción por eso, solo indiferencia. Karina intentó acercarse a mí. Me encontró un día en un café en Polanco. Se sentó frente a mí sin invitación y me dijo, Jessica, siento mucho cómo te tratamos. Yo solo seguía el ejemplo de doña Elvira, pero ahora me doy cuenta de que estábamos equivocados. Yo la miré por un largo momento. Karina, le dije finalmente, tú eres adulta. Tú tomaste tus propias decisiones. No puedes culpar a mi suegra por tu falta de empatía o de carácter, y honestamente no estoy interesada en tu disculpa. No porque sea rencorosa, sino porque ya cerré ese capítulo de mi vida. Ella intentó insistir, pero yo me levanté y me fui. No tenía nada más que decirle. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Les habrías dado una segunda oportunidad o habrías cerrado la puerta para siempre? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. Pero esta historia no termina con el divorcio. Esa fue solo la primera parte, porque después de liberarme de los Aguirre, tuve que decidir qué hacer con mi vida. Mi tía me sugirió mudarme a España, empezar de nuevo ahí. Pero yo decidí quedarme en México. Este era mi país, mi hogar. Y yo tenía planes, grandes planes. Renuncié a mi trabajo en la empresa de tecnología, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería enfocar mi energía en algo más grande. Usando el capital y las conexiones de mi tía, fundé mi propia empresa, una consultoría de recursos humanos especializada en ayudar a empresas medianas a crecer y profesionalizarse, pero con un enfoque especial: empoderar a las mujeres dentro de las organizaciones, asegurar que sus voces fueran escuchadas, que sus contribuciones fueran valoradas. La empresa creció rápidamente. Resulta que había un mercado enorme para lo que yo ofrecía. Empresas que querían modernizarse, que querían retener talento femenino, que querían crear culturas laborales más inclusivas. En el primer año, contratamos a 20 consultoras. En el segundo año, abrimos oficinas en Guadalajara y Monterrey. En el tercer año, expandimos a Colombia y Chile. Y yo no era solo la dueña. Yo trabajaba en el día a día, conocía a cada cliente, entendía cada proyecto, porque para mí no era solo un negocio, era una misión. Era asegurarme de que ninguna otra mujer tuviera que pasar por lo que yo pasé, que ninguna otra mujer se sintiera invisible o menos valiosa por su origen o su género. Mi tía estaba increíblemente orgullosa. Mira lo que has construido, me decía cada vez que hablábamos. Esto es mucho más valioso que cualquier propiedad o inversión. Esto es un legado real. Y tenía razón, porque el dinero era importante, sí, me daba seguridad, opciones, libertad. Pero lo que realmente me llenaba era el trabajo. Era recibir correos de mujeres que habían sido promovidas gracias a nuestras consultorías. Era ver empresas transformarse de culturas tóxicas, ambientes donde todos eran valorados. Era saber que estaba haciendo una diferencia real en el mundo. Pero la vida tiene formas curiosas de cerrar círculos. 2 años después del divorcio, recibí una llamada inesperada.
Era de un banco importante. Me ofrecían ser parte de su consejo directivo. Era una posición prestigiosa, bien remunerada, y me daría una plataforma aún más grande para impulsar los cambios que me importaban. Acepté, y en mi primera reunión del consejo descubrí algo interesante. Uno de los clientes corporativos más grandes del banco era la cadena de ferreterías Aguirre, y estaban en problemas financieros. Necesitaban un préstamo significativo para evitar tener que cerrar algunas sucursales. La propuesta llegó al consejo para aprobación, y yo, como miembro del consejo, tenía voz y voto. Todos los ojos se volvieron hacia mí cuando se mencionó el nombre Aguirre. Algunos sabían de mi historia, otros no, pero todos esperaban mi reacción. Yo revisé los documentos cuidadosamente, los números, los planes de negocio, las proyecciones, y entonces voté. Voté a favor de aprobar el préstamo, porque a pesar de todo, las ferreterías empleaban a cientos de personas, familias que dependían de esos empleos, y yo no iba a castigar a trabajadores inocentes por los errores de sus dueños. Pero añadí una condición, que como parte del préstamo, las ferreterías implementaran programas de capacitación y desarrollo para sus empleados, con enfoque especial en promover a mujeres a posiciones de liderazgo. Rubén tuvo que aceptar. No tenía opción. Y así, de una forma extraña, yo terminé teniendo influencia sobre el negocio familiar que alguna vez me había rechazado. Pero no lo usé para venganza. Lo usé para mejorarlo, para hacerlo más justo, más equitativo. Varios meses después me encontré con Tomás en un evento de negocios. Él se veía mayor, más cansado. Me saludó con torpeza, sin saber qué decir. Yo fui cortés pero distante. «Hola, Tomás, ¿cómo estás?» Él tartamudeó algo sobre que las cosas estaban bien, que las ferreterías estaban mejorando gracias a los nuevos programas. Y entonces, con voz quebrada, me dijo: «Jessica, yo realmente lo siento. Siento todo. Fui un tonto. Perdí a la mejor persona que jamás conocí». Yo lo miré y por primera vez sentí algo parecido a la compasión. No amor, nunca más amor, pero sí una especie de paz. «Tomás», le dije suavemente, «yo también lo siento. Siento que ninguno de los dos fuimos las personas que el otro necesitaba, pero aprendí mucho de esa experiencia. Me enseñó mi valor. Me enseñó a no dejar que nadie me haga sentir menos de lo que soy. Y espero que tú también hayas aprendido algo». Él asintió, con lágrimas en los ojos. Aprendí que el valor de una persona no tiene nada que ver con su origen o su cuenta bancaria, y que perdí a alguien extraordinario porque fui demasiado ciego para verlo. Nos despedimos cortésmente, y esa fue la última vez que hablé con él. Hoy, 5 años después de aquella cena de Navidad, mi vida es completamente diferente. Mi empresa es una de las consultorías de recursos humanos más respetadas en América Latina. Hemos ayudado a transformar cientos de organizaciones. Hemos empoderado a miles de mujeres. Y yo finalmente me siento completa. No porque tenga dinero o éxito, aunque ambas cosas son buenas, sino porque sé quién soy, sé mi valor, y nunca más permitiré que nadie me haga sentir invisible. Mi tía Luz María sigue siendo mi mejor amiga y mentora. Ahora tiene 72 años y sigue siendo tan brillante y elegante como siempre. Hace unos meses me dijo algo que me hizo llorar. «Jessica», me dijo, «cuando te dejé todo hace años, no sabía si estaba haciendo lo correcto. Temía que el dinero te cambiara, que te hiciera perder tu esencia. Pero tú tomaste ese regalo y lo convertiste en algo mucho más grande. No solo construiste riqueza, construiste un legado. Y eso es algo de lo que estoy infinitamente orgullosa». Le dije que nada de eso habría sido posible sin ella, sin su generosidad, sin su sabiduría, sin su amor incondicional. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? Porque a veces todavía me pregunto si debía haber sido más compasiva, más dispuesta a perdonar. Pero entonces recuerdo aquella noche de Navidad, recuerdo las palabras de Tomás: «No eres nada sin mí». Y me doy cuenta de que no fue solo sobre el dinero o el poder, fue sobre respeto,
sobre dignidad, sobre negarse a ser tratada como menos que. Y eso no tiene precio. También he encontrado amor de nuevo. No voy a mentir y decir que fue fácil volver a confiar. Después de lo que viví con Tomás, tenía miedo. Miedo de volver a ser vulnerable, de volver a entregarle mi corazón a alguien que pudiera romperlo. Pero hace 2 años conocí a alguien, un arquitecto llamado Gabriel que trabaja diseñando viviendas accesibles para comunidades de bajos recursos. Nos conocimos en un evento de responsabilidad social corporativa y desde la primera conversación supe que él era diferente. No le importaba mi dinero. De hecho, cuando finalmente le conté sobre mi situación financiera, él solo se encogió de hombros y dijo: «Eso es genial, Jessica, pero lo que realmente me impresiona es tu pasión por ayudar a otros. Eso es lo que te hace especial». Gabriel conoce toda mi historia. Le conté sobre los Aguirre, sobre la humillación, sobre la venganza que no fue venganza, sino justicia. Y él me escuchó sin juzgarme, sin decirme que debía haber actuado diferente. Solo me abrazó y me dijo: «Hiciste lo que tenías que hacer, y me alegro de que lo hicieras, porque de otra forma tal vez nunca nos habríamos conocido. Todavía no estamos casados. Todavía estamos tomando las cosas con calma. Pero por primera vez en años, puedo imaginar un futuro con alguien. Un futuro basado en respeto mutuo, en amor genuino, en ser verdaderos compañeros». Doña Elvira falleció el año pasado. Fue un infarto repentino. Tomás me llamó para decírmelo, aunque ya no teníamos contacto regular. Fui al funeral, no por ella, sino porque sentí que era lo correcto. Vi a Rubén y a Karina ahí, más viejos, más cansados. Vi a los hijos de ellos, ya casi adultos, y vi a Tomás, solo, sin pareja, con el peso de los años y los arrepentimientos visible en su rostro. No sentí triunfo, solo una profunda tristeza por todo lo que pudo haber sido y no fue. Después del funeral, Tomás se me acercó. «Gracias por venir», me dijo. «Sé que no tenías que hacerlo». Yo asentí. «Lo siento por tu pérdida». Él miró hacia la tumba de su madre. Ella nunca se perdonó por cómo te trató. En sus últimos años hablaba de ti a menudo. Decía que había cometido el peor error de su vida al no valorarte. Yo no supe qué decir a eso. Parte de mí quería decir que era demasiado poco, demasiado tarde. Pero otra parte de mí simplemente sintió compasión. Todos cometemos errores, dije finalmente. Lo importante es aprender de ellos. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios. Mirando hacia atrás, puedo decir que aquella noche de Navidad cambió mi vida, pero no de la forma que la familia Aguirre esperaba. Ellos pensaron que me estaban poniendo en mi lugar, que me estaban enseñando mi valor real, pero lo que realmente hicieron fue liberarme. Me liberaron de la necesidad de su aprobación. Me liberaron de un matrimonio que me estaba consumiendo lentamente. Me liberaron para convertirme en quien realmente estaba destinada a ser. Y la ironía más grande de todo esto es que si ellos me hubieran tratado con respeto desde el principio, si me hubieran valorado por quien yo era y no por lo que pensaban que tenía, yo habría compartido todo con ellos. Habría usado mis recursos para ayudarlos a expandir su negocio. Habría sido la nuera que doña Elvira siempre quiso. Habría sido la esposa que Tomás necesitaba. Pero ellos eligieron la crueldad, y yo elegí mi dignidad. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer que conozco. Una mujer fuerte, independiente, segura de sí misma. Una mujer que sabe que su valor no depende de ningún hombre, de ninguna familia, de ningún apellido. Una mujer que construyó su propio imperio, no por venganza, sino por amor propio. Y esa mujer, esa Jessica que soy ahora, es alguien de quien estoy profundamente orgullosa. A todas las mujeres que están leyendo esto, que han pasado por situaciones similares, que han sido menospreciadas o humilladas por sus parejas o sus familias políticas, quiero decirles algo. Ustedes valen. Ustedes son suficientes.
y no necesitan la validación de nadie más que de ustedes mismas. Puede que no tengan una tía millonaria que les deje una herencia, puede que no tengan propiedades en 3 países o inversiones millonarias, pero tienen algo mucho más valioso. Tienen su dignidad, su fuerza, su capacidad de levantarse y seguir adelante. Y eso nadie puede quitárselo jamás. Así que la próxima vez que alguien les diga que no son nada sin ellos, recuerden mi historia. Recuerden que las palabras de los demás no definen quiénes son ustedes. Solo ustedes tienen ese poder. Y cuando finalmente se den cuenta de su propio valor, cuando finalmente se liberen de las cadenas de la aprobación ajena, descubrirán que siempre fueron suficientes, siempre fueron poderosas, siempre fueron extraordinarias. Solo estaban esperando el momento correcto para verlo. Y para mí, ese momento llegó en una cena de Navidad, cuando mi esposo dijo que yo no era nada sin él, porque en ese momento yo me di cuenta de algo fundamental. Él tenía razón en una cosa: yo no era nada sin él, era mucho más, era todo. Y finalmente estaba lista para demostrarlo.